Shalom y buenos días. Estamos en el paseo matinal cuando el tiempo, las circunstancias, Dios permiten que lo haga. Hay que mantener la salud, ya lo sabemos. Estamos en una zona conocida como el Puertito del Buceo, muy lindo lugar de Montevideo, y quería hablarles de esos edificios que están ahí atrás. No sé si los ven, edificios modernos, muy bonitos, de mucha categoría, los que están por esta zona. Esta zona está muy cotizada hoy en día. Algunos de esos edificios son parte del World Trade Center de Montevideo. Tenemos otros que son de habitaciones, de oficinas. Se sigue construyendo una zona con gran impulso comercial, financiero. Han subido los precios por esta zona y también el estatus social desde hace unas décadas. Hace alrededor de 120 años más o menos, en aquella zona, por acá también, todo esto en realidad era un descampado. Era una zona alejada de la ciudad de Montevideo. Había balnearios, como si fueran una ciudad lejana, por allá. Balnearios con casas situadas a grandes distancias, barrios de obreros y gente pobre, más para allá, detrás de una pequeña loma. Y acá era un descampado. Con el tiempo, habían bosques también, según tengo entendido. Con el tiempo hubo canteras donde se podían sacar rocas para la construcción. Y como en aquellas épocas existían también enfermedades contagiosas y la ciencia todavía no había habilitado las curas modernas, en todos los casos, en esa zona que les comencé hablando, de aquellos edificios de ahí atrás, la zona del Montevideo Shopping, en esa zona era donde se construyó un hospital, un asilo, donde se iban las personas con tuberculosis y también los que tenían enfermedades de la piel, que en este momento no me sale el nombre, esas que eran consideradas muy contagiosas, la lepra. Era una zona donde se ponían a los leprosos, a los tuberculosos y algunas otras enfermedades. Para los tuberculosos era una zona ideal por la humedad, el clima de esta zona, por la gran distancia que había con los centros poblados. Y así fue que se construyó un gran hospital. Vivían con sus relativas comodidades en paz. Cerca, como les dije, había lugares donde la gente venía de vacaciones. Había algunos lugares por acá, cerca de la costa, donde había algunas casas donde la gente se juntaba para parrandas, o donde se juntaban también artistas y gente hippie de hace 120 años. Cosas que no existían, no se llamaban así, tenían otros nombres. El hecho es que con el paso del tiempo a los que estaban enfermos de lepra se los llevó a otra parte de la ciudad, lejos de acá. Con la tuberculosis se empezaron a usar otros procedimientos y el hospital que había en este lugar, ahí en esa zona, a 2 cuadras de acá, el hospital y sus entornos eran alrededor de 6 o 8 manzanas, según creo. Un predio grande, importante, quedó abandonado. Y con el paso del tiempo, ese hospital se fue convirtiendo como en un refugio de narcotraficantes, de drogadictos, de cosas que no son muy legales. Toda la zona se vino abajo. Seguía siendo un despoblado que cada vez iba poblando más, pero la categoría iba descendiendo. Lo que podría haber sido una zona paradisíaca, con su playa, con su puerto, con sus vistas, con su aire, con su etcétera, era una zona no muy habilitada para la vida de la gente que quisiera estar tranquila. Pasaron los años y se empezaron a construir casas, edificios muy bonitos, aprovechando la zona. Empezó a subir el costo de la zona, ya no era simplemente un balneario, la gente vivía todo el año por la zona de allá, de Positos, como se llamaba, que era un barrio obrero en su inicio, pero después fue poniéndose gente de clase media e incluso gente de la clase alta. Tenían sus mansiones con vista al mar o cercanos. Era una zona que estaba evolucionando socialmente y económicamente, pero ahí seguía siendo como una zona de nadie, como la zona donde estaban las ruinas de aquel gran hospital con su terreno enorme lleno de vaya a saber qué, y alrededor se fueron construyendo otras cosas. Llegó un momento que se pensó construir ahí viviendas de promoción social, viviendas económicas para gente de bajos recursos, pero
Vaya a saber cómo, en la época donde hubo dictadura militar, la última acá en Uruguay, esa zona no avanzó en ese proyecto y fue comprado, adquirido por personas que decidieron desarrollar en ese lugar, en ese descampado tan terrible, el primer shopping, hasta donde sé, de Latinoamérica, seguramente el primero de Uruguay, un shopping, un mall, un centro de compras, como tenían en Estados Unidos y en otros lugares, acá no se conocían, y se construyó el Montevideo Shopping Center. Me acuerdo esa fecha, no vivía cerca, tenía conocidos que vivían por la zona, que como les digo ya era una zona de buena categoría social, pero acá era complicado. Ahí seguía estando el descampado, seguía habiendo gente de mal vivir, seguía siendo una zona complicada. Pero ahora estaba el Montevideo Shopping, que empezó a lograr que la zona fuera creciendo. Estamos hablando que fue hace como 35 años atrás, y hoy en día ya lo ven, de las zonas más importantes, promisorias de Montevideo, con un paisaje muy bonito, con buenos ingresos, buenos servicios. La zona es tranquila, la zona es próspera, la zona es amable. Y todo esto, ¿qué tiene que ver con nuestros mensajes habituales? Porque sería paseando con alegría como mi hermano, pero en vez de la Tierra Santa, la Tierra de Israel, hoy atacada por los terroristas palestinos y cofrades. Pero no estamos haciendo guía de turismo, sino que queremos aprender algo que tiene que ver con lo nuestro, que es el camino espiritual. Y es lo siguiente: existe un pensamiento positivo tóxico. ¿Qué significa? Que se dice todo es para bien, todo lo quiere que sea Dios así, si nos va lo que se dice mal en realidad no es mal, es bien, porque todo es para bien, y Dios quiere que nos vaya así, que suframos, que se muera gente, que caigan misiles de los terroristas, que sea todo un espanto. Dios proveerá que todo sea bien, dejemos todo en manos de Dios, Dios salvó a los judíos de Egipto, Dios esto y Dios aquello. Ese es el pensamiento positivo tóxico, porque se niega a ver la realidad, la maquilla con magia, hace de Dios un fantasma del espacio que nos viene a rescatar, una masa de espagueti flotante que lo único que tiene en mente es manejarnos como si fuéramos títeres, robots, y finalmente para que eso sea para bien, aunque la realidad no lo demuestre, ni los libros santos del judaísmo lo indiquen. Y es cierto que nosotros, con nuestra limitada capacidad en muchos aspectos, no sabemos lo que es bueno y malo realmente en lo que estamos viviendo, porque podemos pensar que algo que estamos sufriendo en este momento es malo, pero su resultado es positivo y viceversa. Podemos creer que la pobre semilla que se pudre, pobrecita, se pudrió la semilla, murió, sin darnos cuenta que un tiempito después surge el arbolito, y del arbolito va a haber más semillas, los frutos, el alimento, la sombra, el ecosistema que se sostiene, etc. Por eso nuestra limitada capacidad de entendimiento. Pero una cosa es reconocernos limitados en nuestras capacidades, otra cosa es maquillar la realidad y fantasear con que todo es positivo, todo es bueno, no importa el sufrimiento, no puedes llorar porque eso sería una falta de consideración hacia Dios, porque si Dios te hace que sufras es por tu bien, y si se muere un familiar, bueno, eso es una alegría en realidad, porque están en más allá con Dios, y eso es bueno para Él y para ti. Y ir por la vida de esa forma, con la positividad tóxica, es una muestra de infantilismo emocional y mental, es una muestra de ego y no de espiritualidad. Lo que Dios quiere es que nosotros nos hagamos cargo de este mundo, nos puso a cargo de este mundo, tenemos que seguir sus reglas, evidentemente, aceptar nuestras limitaciones, pero cuando hay terrenos que son para poblar, no tenemos que esperar que sea Dios el que los pueble por nosotros o nos dé la casa por nosotros. No podemos decir, qué espacio tan espantoso, lleno de malandros, pero Dios quiere que sea así y que Dios se provea que se mejore. La positividad verdadera nos indica otra cosa, nos indica, es hora de dejar de quejarse, de dejar de lamentarse, de dejar de esperar milagros, de dejar de esperar que otro haga nuestra parte y ponerse a trabajar realmente. Esa es la positividad. La positividad es ser personas que nos damos cuenta de cómo están ocurriendo las cosas, de qué está pasando, de cómo podemos comprender la situación, aceptarla y modificarla a la medida de lo posible. Cómo podemos desarrollar una zona que es fantástica, que podría ser muchísimo mejor, en vez de estar esperando que se haga mágicamente, milagrosamente, o dando excusas diciendo Dios quiere que esté así. Entonces dejaríamos que todo esté en ruinas. Y eso sigue pasando con gente en muchos aspectos. Pero por ejemplo, algunos dicen no podemos aceptar el Estado de Israel, gente judía, porque estamos esperando que el Mashiach nos dé un Estado donde esté todo perfecto,
donde el templo caiga del cielo ya armado, donde lo único que tenemos que hacer nosotros es subirnos al avión y llegar ahí y esté todo hecho. ¿Por qué? Porque el Mesías lo hizo con el poder mágico del Dios superdotado, Superman. Y quieren que sea todo así, todo dado en bandeja, sin el esfuerzo, sin la positividad verdadera, sino con esa positividad mágica y esa espera mágica de que Dios hará las cosas por nosotros. Entonces no aceptan el compromiso de cambiar la realidad, no aceptan la realidad en sí misma, ni son responsables, sino que simplemente son gente que pasa por la vida esperando que la magia les resuelva los problemas. Y la magia no resuelve los problemas, sino que los empeora, esa esperanza en la magia. La única magia que tenemos es la de los shows, que es muy linda, muy divertida y es permitida. Y la otra magia es la que vamos creando nosotros, con confianza en Dios, con confianza en nuestras capacidades, viendo la realidad, comprendiéndola, aceptándola y viendo qué tenemos para modificarla. Por ahí no tenemos nada para modificarla y lo que tenemos que hacer es aceptarla y fluir con nuestra limitación. Pero si tenemos la capacidad para cambiarla, ¿por qué no podemos desarrollar una zona descampada, enorme, en medio de la ciudad, que podría ser fantástica? Si es algo que tenemos la capacidad de hacerlo, y se hizo, ahí está la prueba, y eso se puede hacer en muchas cosas. La guerra de los 6 días, era imposible ganarla, pero se ganó. Hoy en día, hoy precisamente, cuando cayeron más de 1000 misiles, fueron lanzados, no sé cuántos cayeron, mucho menos, gracias a Dios y al ejército de Israel. Estamos en un ataque espantoso de parte de los terroristas y sus aliados, que los defienden en las redes sociales, que hacen barullo, promoviendo el odio contra Dios y los judíos, diciendo que Israel es el atacante cuando en realidad es la víctima. Podemos quedarnos sentados esperando al Mesías mágico, o podemos hacer lo que Dios nos pide, que es seamos nosotros el Mashiach. Hagamos nuestra parte, salgamos del exilio, salgamos del ego, convirtamos este mundo en un paraíso terrenal. Miren qué lindo que puede ser el mundo, qué bonito que puede ser, tanto con las construcciones humanas como las construcciones de la naturaleza, las construcciones de Dios. Miren qué bien funciona la ecología, qué bien pensado está el universo en tantos aspectos, como el lugar en donde se encuentra la Tierra en el sistema solar, como el lugar en el sistema solar en la galaxia, como la temperatura del planeta, como las horas de sol y de oscuridad que tenemos. Está pensado de una manera magistral para que pueda haber una vida que desarrolla también espiritualidad. Y eso es una demostración de Dios, pero también una demostración de que ese Dios que hizo este mundo tan maravilloso y nos puso a cargo a nosotros, nos los dio como un préstamo. No esperemos a que Él nos haga los mandados. Él no es nuestro esclavo. Él está esperando que nosotros hagamos nuestra parte. Y nuestra parte es construir un mundo maravilloso, un mundo de Shalom, un mundo donde haya bondad y justicia, donde las barbaridades que hacen los terroristas palestinos, así llamados, y sus socios no puedan seguir existiendo, porque haya un mundo que comprende que eso está mal, que están deteriorando el paraíso que Dios nos dio, que son la serpiente que está en el pasto, que son el caos que está tratando de comerse el orden que Dios quiere que haya. Podemos desarrollar un mundo maravilloso. Las pruebas están. Tenemos las capacidades, tenemos la confianza de Dios en nosotros. Ahora lo que tenemos que hacer es ponernos en campaña. Por eso, si llegaste hasta aquí al video, cosa que dudo, porque la mayoría de la gente ve 4 o 5 minutos, si llegaste hasta aquí, es hora de que te pongas en campaña para defender a Israel en las redes sociales, en tu trabajo, con la gente que está a tu alrededor, de hacerles comprender que Israel no está atacando, sino que se está defendiendo, que hace lo posible para que haya la menos cantidad de víctimas, que muchas de las informaciones, entre comillas, que vienen en contra de Israel son manipulaciones de Hollywood, el Hollywood de los palestinos. Hay un montón de videos que lo demuestran, que los muertos, cuando se termina la filmación, se levantan y se van de los palestinos, o que ponen muertos de otros lugares, o los muertos que ellos mismos matan los atribuyen a Israel, o la gente sigue negando que Israel recibe 1000 misiles que matan, que destruyen, que ponen miedo, que hieren, y dicen, bueno, Israel se lo merece, es un estado opresor, etc. Empiezan a hablar estupideces de realidades que no saben. ¿Por qué? Porque se meten, porque tienen odio a los judíos, por tanto odio a Dios. Se meten a opinar, cuando no se meten a opinar sobre Rusia y Ucrania en Crimea, o sobre el Tíbet, o sobre lo que pasa en cualquier otra parte del mundo. Se creen con derecho a opinar. ¿Por qué? Porque son los judíos los malos.
los que están atacando, cuando en realidad en la propia Israel, ciudades israelíes, que en ningún momento fue un estado palestino, recibieron pogroms de parte de palestinos. Sinagogas fueron quemadas, comercios judíos quemados. Fue nuevamente la Kristallnacht, la noche de cristal, donde los nazis perseguían a los judíos para quemar sus propiedades, para matarlos, para destrozarlos públicamente en la calle. Pasó estos días en Israel, en el propio estado que nació para defender a los judíos. Está pasando porque esos árabes terroristas, con cualquier excusa, van y atacan. Son nazis, terroristas, pero que dicen ser árabes y musulmanes, llevándole la contra a lo que dice precisamente el Corán, de que haya paz y de que Israel es de los judíos. Está en nosotros convertir esta zona en un paraíso, en un lugar que sigue evolucionando. Ahí hay una construcción porque va a seguir avanzando. Hay un edificio recién terminado. Hay gente que está acá con ganas de que esto avance. Podemos ser parte del caos o podemos ser parte de los que siguen el camino de Dios. Está en nosotros la decisión. Comparte este video si te parece, coméntalo, difúndelo y que podamos tener buenas noticias de paz para todos. Shalom y bendiciones.